Tenemos una oportunidad más para estar aquí en la casa del Señor, dejar que el Espíritu de Dios aquí entre nosotros nos hable a través de su palabra. Vamos a ir buscando un versículo bíblico en Hechos capítulo 23, versículo 1. Hechos 23, 1. Qué bueno sería que cada uno de nosotros, cristianos que amamos al Señor, que amamos hacer su voluntad, pudiéramos decir las mismas palabras que dice Pablo aquí. Noten cómo dice que Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de mi Dios hasta el día de hoy. Es lindo, ¿no? Con toda buena conciencia. Vamos a repetir esa última frase. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, y adorado eres entre nosotros, Señor. Ven a consolarnos, ven a instruirnos, ven, Señor, a suplir todas las necesidades de nuestro ser. Venimos ante ti, mi Dios, cansados, trabajados, débiles, para ser, Señor, fortalecidos una vez más con tu palabra. Como es nuestro deseo, Señor, que estas palabras que pudo decir Pablo, pudiéramos decirlas también nosotros, Señor, que hasta el día de hoy hemos podido vivir con limpias conciencias delante de ti. Esa limpieza de conciencia, Señor, viene por la obra efectiva de la sangre tuya, Cristo, y viene también por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Santifícanos, Señor, al estudiar tu palabra. Sigue, Padre Santo, instando nuestros corazones, Señor, a buscar de ti, a alimentarnos de ti y a estar en ti. Bendice esta clase y cada clase que se está teniendo aquí en esta mañana. Hoy es tu día, Señor, y oramos para que encamines a cada uno, Señor, de los hermanos que pertenecen a esta iglesia, para que vengan, se congreguen y participen de esta santa comunión del pueblo contigo. En Cristo lo pedimos. Amén. Vamos a perseguir un objetivo a través de esta clase y este objetivo es atender muy de cerca la revelación que vamos recibiendo de Dios y responder a ella de una manera positiva. Antes de abrir Mateo 11, 20 al 24, que es donde vamos a tener nuestra exposición, Mateo 11 del 20 al 24, ustedes lo tienen ahí, pero vamos a hacer una pequeña introducción. Estamos siguiendo el ministerio de Jesús, el cual se dedicó a enseñar y a predicar por muchos lugares. La semana pasada veíamos esto también en la conversión de aquella mujer. Pero también Jesús se dirige a aquella congregación que él sabía que estaba recibiendo la predicación en vano. Y así cuánta gente siguen a Jesús, o piensan de seguir a Cristo, pero lo siguen por razones incorrectas, por razones vanas. Y el Señor conoce todo eso. Aquella generación continuaba en su obstinación, continuaban en incredulidad. Así que las palabras que vamos a encontrar en esta lectura fueron palabras del Señor motivadas por el estado en que se encontraba la nación judía cuando Él vivía en la tierra. Pero bien, estas palabras se pueden aplicar a nosotros hoy, por eso es que vale la pena meditar en este pasaje. O sea que como clase no hemos ido episodio por episodio, tema por tema, porque
Imagínense, tenemos toda una vida para estudiar todo eso. Hemos sido selectos en los temas que hemos traído a las clases porque pensamos que son convenientes para nosotros. Los judíos no habían quedado complacidos con todos los maestros que Dios les mandó. No solamente en el tiempo anterior que le envió profetas, pero estamos hablando en el tiempo de Jesús. ¿A quién fue el primero que le envía a Jesús en el tiempo de Jesús? Juan el Bautista, que fue el primero que rompió aquel silencio que había habido de parte de Dios. Comienza a predicar un mensaje de arrepentimiento y conversión para aquella gente. Pero ¿qué decían la gente de él, de esto? ¿Lo recibieron con agrado? No. Los judíos decían, según leemos en Mateo 11:18, que Juan el Bautista tenía demonios. Eso es lo que decían los judíos acerca de él. No, este es un hombre que tenía demonios. ¿Okay? Porque quizás él vivía una vida austera en sus costumbres, una vida asceta, y entonces de buenas a primeras aparece este hombre, como dice, vestido de piel de camello, viviendo en desierto, comiendo grillo. Dirá, no, este hombre lo que está es endemoniado, porque los endemoniados hacían eso, se retiraban a lugares así, y los judíos decían esto de él. Pero luego viene Cristo, predicando el Evangelio. Cristo no adoptó las prácticas austeras de Juan el Bautista, él no las adoptó, trató de vivir una vida normal entre el pueblo. Sin embargo, ¿qué dijeron los judíos de Jesús? Comilón y bebedor, según Mateo 11:19. O sea que a uno le criticaron porque vivía una vida austera, y al otro lo criticaron también por la otra manera de vivir. El caso de ellos era ¿qué? Criticar a los maestros, siempre buscando algo que decir. Entonces vamos a leer teniendo esto en mente, porque lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en mente era la condición en que se encontraba el pueblo judío cuando Jesús estaba aquí en el ministerio terrenal. Imaginemos sanando, enseñando, predicando. Imagínense, muchos oían de los milagros que hacía Jesús y cómo no iban a seguirlo. Pero iban motivados por intereses erróneos. Y Jesús conocía bien exactamente lo que había en sus corazones, la opinión que tenían de él. Y entonces les habla de esta manera que él les dice. Vamos a leer entonces Mateo 11, del 20 al 24. A ver, hay una persona que quiera leerlo. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Ok, hermana Jean? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo: ay de ti, dice Corazín, A Corazín. ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo antes se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Porque tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma. Wow. Entonces aquí hay un llamado al arrepentimiento. ¿Okay? Claramente el Señor dice aquí que el castigo iba a ser más tolerable para estas ciudades que menciona, Tiro, Sidón y Sodoma, en el día del juicio, por los milagros, la predicación que se había obrado en estas ciudades, y ellos no se habían arrepentido. Dice ahí que si te hubieras arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Qué significa eso? Arrepentirse en silicio y ceniza. No. A ver, ¿qué significa eso? Si te hubieras arrepentido en silicio y en ceniza.
Fíjense, vamos a ver lo que significa. Era una costumbre en aquella época que practicaron por muchos años de mostrar una señal de duelo, aflicción, tristeza o arrepentimiento. O sea, era una manera de hacer señal de que estaba ocurriendo algo triste en ti. Hoy día, lo cual nosotros los cristianos no practicamos por el hecho de que estamos conscientes de que la persona no cesa de vivir en el día de su muerte. Nosotros no nos vestimos de luto. Y si hay gente que lo hace, se respeta. Eso no te va a hacer menos o más cristiano. Simplemente no lo hacemos por el hecho de que sabemos que la vida continúa y más si la persona ha muerto en Cristo. Pero pueden ver ahí una costumbre de hacer algo que está mostrando que dentro de uno hay un dolor y una tristeza. Y la gente se viste de negro, etcétera, etcétera. Bueno, cilicio era un tejido hecho de pelo de cabra. Y se hacía como un tipo de saco, donde nada más que se hacía una abertura al cuello y en las mangas. Muchas personas lo usaban arriba de ropa, pero otras lo usaban directamente sobre la piel. O sea, y era para mostrar esto, ¿ok? Para mostrar duelo y aflicción. Tenemos un ejemplo del uso del cilicio en 2 de Samuel 3:31, nada más que lo estoy diciendo para referencia, y 2 de Reyes 19:1. Y estoy seguro que hay muchos otros ejemplos de cilicio y ceniza. Si ustedes se recuerdan, cuando Dios mandó al profeta Jonás a Nínive, que con un mensaje del arrepentimiento, ellos se arrepintieron y esto fue lo que hicieron, vestirse de cilicio o de saco y ceniza. Cuando decimos ceniza, era que se derramaba sobre la cabeza esta ceniza y era señal de luto, también de tristeza o arrepentimiento. Estaban los casos donde la persona se sentaba arriba de ceniza. Y de nuevo hay ejemplos sobre esto. 2 de Samuel 13:19, Isaías 58:5, Juan 6:26. Indicaba Jeremías 6:26. Vuelvo a repetir la cita. 2 de Samuel 13:19, Isaías 58:5, Jeremías 6:26. Estaba mostrando una situación penosa, algo que causó gran dolor y tristeza. Entonces, muestra exactamente lo que debe de provocar el arrepentimiento en nosotros los seres humanos. Nosotros tenemos que sentir tristeza y dolor por el pecado, ¿okay? No tanto un sentir de temor hacia la consecuencia del pecado. Vamos a analizar esto bien para darnos cuenta a qué se está refiriendo aquí cuando dice, si estas ciudades se hubieran arrepentido de esta forma, ¿okay? El Señor quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, sí, para evitar una consecuencia, porque el pecado hay que temerle, ¿okay? Y hay que evitar consecuencias, pero más que todo es que nosotros podamos sentir un profundo dolor y tristeza por las cosas que estamos haciendo. ¿Qué es lo que puede provocar en mí ese dolor y tristeza? A ver, ¿qué es? ¿Qué me lleva a mí a sentir un dolor y una tristeza cuando yo comienzo? Ese es el arrepentimiento, pero yo quiero ver qué me lleva a mí a ese tipo de arrepentimiento. Sí, el Espíritu Santo es el que nos mueve al arrepentimiento, pero a ver, Caridad, ¿qué estás diciendo? Claro, es pensar en Dios. Pensar en Dios más que en mí. Cuando yo pienso en Dios, en lo que Él es, en su santidad, entonces el amor hacia mi Señor es el que me lleva a mí a sentir un dolor, una tristeza por el pecado cometido. Ese es el genuino arrepentimiento que Dios busca. ¿Okay? No es aquel que dice, ay, no lo hago porque no me conviene. No lo hago porque estoy pecando contra Dios y yo amo a Dios. ¿Entienden? Eso es lo que es cilicio y ceniza. Es ese tipo de arrepentimiento. Lo pone como ejemplo porque siempre se usó
como señal de una aflicción muy grande en el ser humano. Entonces ese es el tipo de arrepentimiento que dice aquí, ¿ok? Ahora, hay que notar que estamos hablando de ciudades que fueron bien inmorales e idólatras, lo que es Tiro, Sidón y Sodoma. Yo estoy seguro que conocemos un poquito más de Sodoma, no tanto de Tiro y de Sidón. Así que vamos a hablar de las tres ciudades. Yo lo que les voy a dar es un poco de datos, con un sinnúmero de citas bíblicas para que corroboren los datos, pero vamos a conocer estas ciudades. Tiro era una ciudad fenicia, se menciona en Isaías 23, del 5 al 18. Fue fundada alrededor del 2750 a.C., según el libro Heródoto, capítulo 2, versículo 44. O sea, hay libros que, aunque no son inspirados por la palabra, no significa que no reconozcamos su valor histórico. ¿Okay? Y eso lo narra este libro de Heródoto. La palabra Tiro significa roca. Y se le dice así porque la ciudad se encontraba sobre una isla rocosa que estaba separada de la antigua ciudad por un brazo de mar. No sé si imagínense una costa, un brazo de mar, así como el que tenemos nosotros aquí en Sanibel, y una isla completamente, así como es la isla de Pino en Cuba, completamente separada, pero era bien rocosa. Y sobre esta isla estaba la ciudad de Tiro, por eso se le pone ese nombre. ¿Okay? Más acerca de esta ciudad se puede encontrar en Ezequiel 26, 17, Ezequiel 27, 32. Se dice que la impía Jezabel, mujer de Ed-Baal, el rey de Tiro, ¿okay?, se había casado con Acab, rey de Israel, e hizo todo lo posible por introducir el paganismo en su tierra, según Primera de Reyes 16, 31 al 33. Ya, esos son datos sencillos de esta ciudad, pero hay que notar que eran ciudades completamente entregadas al paganismo, a la idolatría. El Señor visitó una vez este territorio, según vemos en Mateo 15, del 21 al 28. Y muchos de sus habitantes buscaban beneficiarse de su ministerio, como vemos en Marcos 3:8 y Lucas 6:17. Dice que en Tiro, más tarde, surgió una comunidad cristiana a la cual Pablo visitó, según Hechos 21, del 3 al 6. Pero hoy día se cumplieron las profecías de Jeremías y Ezequiel, porque ahí en ese lugar casi todo está destruido. O sea, lo que queda es apenas una pequeña localidad, lleva el nombre hoy día de Árabe de Sour, así como Sour en inglés. Árabe de Sour es el nombre de la pequeña localidad que está allí en esa isla. Ok, eso es en cuanto a Tiro. Sidón era una antigua ciudad cananea, o sea que es bastante antigua. Génesis 10, 15 y 19 menciona esta ciudad. Y queda al norte de Tiro, a unos 35 kilómetros. Están tan cerca que siempre se conocen como Tiro y Sidón. Tiro y Sidón, es como decir Fomaye que Coral. O sea, estaban nada más que a 35 kilómetros una de la otra. En la época de los jueces, los sidonios oprimieron a los israelitas. Dicen que Baal era el principal dios. También allí hacían culto a Astarte, la diosa de la fertilidad. Jeremías profetizó contra esta ciudad, también lo hizo Ezequiel. Un ejemplo de eso tenemos Jeremías 23 del 3 al 6 y Ezequiel 28 del 20 al 24. Joel también habló de Sidón, Joel 3 del 4 al 6. Ahora, hubo sidonios que fueron a Galilea para escuchar las predicaciones de Jesús, según Marcos 3:8. El Señor visitó también esta ciudad, según Mateo 15, 21. Dice que también allí había una colonia cristiana, a la cual Pablo también visitó, Hechos 27, 3. Hoy día se llama Saida, así como se llama esta ciudad hoy día, Saida. Se encuentra en el estado del Líbano. ¿Okay? De nuevo, una ciudad
la cual llena de idolatría, llena de paganismo. Ahora, la de Sodoma, que posiblemente es la más conocida por nosotros, era una de las 5 ciudades de la llanura del Jordán, según vemos en Génesis 13:10. A pesar de que ya tenía una pésima reputación esta ciudad, Lot, ¿quién era Lot? El sobrino de Abraham, decidió establecerse allí. ¿Okay? Dios la destruyó por su perversidad bajo una lluvia de azufre y fuego. Así fue como Dios destruyó la ciudad de Sodoma. Sabemos que eso es lo que está profetizado para el mundo entero, de que Dios va a destruir el mundo con fuego y azufre. Todas estas ciudades quedaron sepultadas bajo lo que se conoce hoy como el Mar Muerto. ¿Okay? Así que esto ha sido comprobado por los arqueólogos Rast y Schaut en las excavaciones que hicieron en 1975, o sea, del 75 al 79 hicieron excavaciones estos arqueólogos y quedó comprobado de que estas ciudades estaban debajo del Mar Muerto. Se le considera siempre una ciudad simbólica de la iniquidad, ¿okay? Culpable de un desenfreno homosexual, según Judas 7. Y siempre ha servido como ejemplo y advertencia de los juicios venideros. Así que vemos el peso de estas ciudades. Eran ciudades paganas, idólatras, pero aún así, fíjense lo que dice el Señor, que el juicio a estas ciudades va a ser más tolerable que a otras 3 que menciona. ¿Cuáles son las otras 3 que menciona? Corazín, Betsaida, ¿no? Tiro y Sidón son las que ya mencionamos. Y Capernaum. Corazín, Betsaida y Capernaum. ¿Okay? Vamos a hablar nada más que un poquito acerca de estas ciudades. Corazín era una ciudad muy cerca del mar de Galilea. Y allí Jesús efectuó algunas de sus poderosas obras. Y vemos cómo sobre ella se ha pronunciado un ay, como dice aquí, le hemos leído, ay de ti, Corazín. La ciudad de Betsaida, ¿okay? Era una ciudad donde eran 3 de los discípulos de Jesús, eran de Betsaida. Felipe, Andrés y Pedro. Que 3 de los discípulos de Jesús eran de allí. Después que el Señor alimentó a los 5,000, envió a los discípulos a Betsaida. O sea, quiere decir que esta alimentación ocurrió muy cerca de esta ciudad, según Marcos 6:45. O sea, vamos a ya comenzar a abrir nuestra mente a entender de que ese episodio de que Jesús haya alimentado con tan pocos panes y tan pocos peces miles de personas, tiene que haber sido la noticia del momento, la noticia del día. ¿Okay? Betsaida estaba muy cerca de donde esta alimentación ocurrió. ¿Okay? Quiere decir que vamos viendo ya una ciudad donde no solamente están escuchando, sino viendo grandes prodigios y señales que estaba haciendo el Señor en medio de ellos. En Betsaida, según Marcos 8:22, un ciego fue sanado. Así que imaginen estas pequeñas, pudiéramos decir, aldeas donde todo el mundo se conoce y donde sabían que este hombre era ciego de nacimiento y de buenas a primeras ve un milagro más para que esta ciudad podía corroborar. Y ya Capernaum, si pudiéramos decir mucho más que ocurrió en esta ciudad, yo pienso que se dice que Capernaum fue el cuartel general del ministerio de Cristo en la tierra. O sea, fue allí donde, según Mateo 9:1, Él comenzó su ministerio y donde hizo grandes cosas. Miren, sanó la parálisis al servidor de un centurión, Mateo 8, de 5 al 13. Sanó la fiebre de la suegra de Pedro, Mateo 8, de 14 al 17. Sanó un endemoniado, Marcos 1, 21 al 28. Sanó a aquel paralítico que fue portado por 4 hombres por el techo. ¿Recuerdan de ese episodio? Eso ocurrió en Capernaum. El hijo de un oficial del rey, según Juan 4, de 46 a 54. Y muchos más.
O sea, según Lucas 4:23, fueron muchos los milagros que Jesús hizo en aquella ciudad. También enseñó en las sinagogas de esta ciudad. Fue allí en Capernaum donde él llamó a Mateo a que lo siguiera. O sea, que ¿cuál es la razón de la severidad de este juicio? Estas ciudades tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio y no se arrepintieron. O sea, tuvieron grandes oportunidades y no las aprovecharon. Más bien se enorgullecían de ser morales, de ser muy religiosos, pero como dice el Señor, que el estado de ellos estaba peor que las ciudades que acababa de mencionar. ¿Por qué? Porque en medio de ellos hubo una luz y ellos la despreciaron. ¿Qué nos está diciendo todo esto aquí? A ver, le hemos puesto a usted ejemplo de tres ciudades bien perversas, ¿okay? Y otras tres ciudades donde tuvieron el privilegio de ver el ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que nos está llamando el Señor aquí la atención? Véjeme. Estas ciudades donde eran bien perversas, el Señor no dio su luz en esa ciudad, no tuvieron el conocimiento de la palabra, como lo estamos teniendo nosotros ahora. Entonces, de acuerdo, el juicio va a ser de acuerdo a lo que ellos conocían, pero las otras ciudades conocían, vieron la luz, tuvieron al Señor ahí, igual lo despreciaron. Lo vieron, pero igual no lo conocieron, lo despreciaron. Entonces, por eso va a ser peor para esa ciudad, y eso nos lleva al ejemplo a nosotros, que conocemos la palabra y todo eso, y después nos apostamos, caemos en la apostasía. Va a ser peor para nosotros que para el que nunca recibió la palabra del Evangelio. Muy bien. ¿Aquí hay otra persona? ¿Qué nos está tratando de hablar el Señor aquí? Yo veo, número uno, que todos nosotros aquí tuvimos un gran privilegio. Porque para esta ciudad era un privilegio que Jesús estuviera ahí haciendo las cosas que Él estaba haciendo. Y nosotros hemos tenido un gran privilegio. Y ese privilegio está en que haya llegado a nosotros la revelación de Dios. De una manera personal, de una manera efectiva, de una manera directa. Nosotros hemos hablado muchas veces con relación a la revelación de Dios, que la revelación de Dios ha sido progresiva a través de la historia. Cuando decimos que es una revelación progresiva, ¿qué queremos decir? Que, número uno, el Señor, su primera revelación, ¿cuál fue? La creación. ¿Okay? Luego, ¿cuál fue su otra revelación? La palabra dicha por los profetas. ¿Okay? Y luego, la última revelación, Jesucristo. Y como ustedes ven, ha sido una revelación progresiva. Nosotros, hermanos, somos la iglesia viviente de hoy, que tenemos plasmado aquí en testimonio toda ya la revelación que va a haber. Ya no va a haber más revelación de parte de Dios. ¿Okay? Cristo fue la última revelación. No podemos esperar otra. Si Cristo es la última revelación, nosotros hemos recibido una revelación completa de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. No que esta revelación sea el todo de Dios. Nosotros sabemos que eso no es así. Un Dios infinito y eterno no se puede reducir a una revelación. Pero nosotros sí tenemos todo lo que Dios quiere que el hombre sepa. Todo. Él no nos ha ocultado nada de lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Entonces, como ustedes ven, nos pone a nosotros en un privilegio, pero todo privilegio conlleva una responsabilidad. Ese es el mensaje central que el Señor está tratando de hablar a nuestras vidas hoy a través del ejemplo de estas ciudades y de las otras ciudades. Que no menospreciemos el lugar en que Dios nos ha puesto, en el hecho de haber recibido una revelación directa, especial, de quién es Cristo, de la necesidad de nuestras almas, de la vida eterna, de las promesas futuras. Todo eso nosotros lo tenemos hoy día y tenemos que verlo como un gran privilegio. Nos está mostrando aquí claramente que el arrepentimiento y la conversión son precisos para salvarnos. El hombre no puede conformarse solamente con escuchar.
En aquel entonces, noten, eran multitudes las que seguían a Jesús. Oye, ya estamos hablando nada más que en el caso de la alimentación eran miles que estaban siguiendo a Jesús. Miles. ¿Cuántos estaban en el aposento alto después que Jesús murió? Entre que él murió y ascendió, entre que él murió y ascendió. ¿Cuántos habían? 120. 120 incluyendo a María y a los apóstoles. Ese era el número que estaba allí reunido en el aposento alto. ¿Qué me está diciendo a mí? De todos aquellos seguidores que seguían a Cristo, solamente este grupito de 120 estaban ahí reunidos en la iglesia. ¿Okay? Entonces nos estamos dando cuenta que no es que nada más que tú escuches, inclusive seas testigo visual de los milagros que el Señor haya hecho. Si el Señor no toca tu corazón y pone la fe para que tú creer y para tú entregarte a Él, nada de estas cosas valen la pena, nada. Por eso que estamos dentro de la voluntad del soberano Dios. Gente que vieron, hermanos, milagros grandes ocurrir delante de sus ojos cuando la ciencia no estaba avanzada como lo está hoy día. Nosotros también ocurren milagros entre nosotros. Nosotros lo vemos y podemos testificar y decir, Dios hace milagros en nosotros. Pero ¿sabes por qué no los vemos tanto? Por gracias a Dios la ayuda que hay con la ciencia. ¿Okay? Pues la ciencia viene de Dios y la ciencia es una provisión de Dios. Pero esta gente que no tenían absolutamente nada, que de una fiebre tú te podías morir, por eso nosotros al mencionar la fiebre de la suegra de Pedro, bueno, una fiebre la tiene cualquiera. Una fiebre en un momento donde no habían antibióticos podía matarte. ¿Okay? Una infección podía matarte. Pero entonces vemos grandes milagros del Señor. ¿Y sabes lo que es hacer todo eso? Y que todavía la gente tuviera su corazón cerrado al Señor hasta el punto que es ahí donde nos lleva el Señor a pensar en solamente 120 personas en el aposento alto. De toda esa gente que experimentó de alguna manera el ministerio de Jesús. Quiere decir que la impenitencia voluntaria es un gran pecado que condena a las multitudes que han oído el mensaje y no se arrepienten. Hermanos, Cristo, dice, Él vino a salvar los pecadores. Pero si los hombres rechazan la oferta de gracia, no les va a quedar más que, y es duro decirle donde dice ahí, ay de ti. Ay de ti, si tú menosprecias una revelación tan grande. O sea que la gravedad consiste en que solamente vamos a pagar por nuestros pecados, porque por nuestros pecados vamos a ser juzgados y las personas van a ir al infierno por los pecados cometidos aquí en la tierra. Entre los pecados, el rechazo, que es el más grande de todo, el rechazo voluntario de Cristo como Señor y Salvador. Fíjense qué interesante lo misericordioso que es Dios. ¿Qué dice Hechos 17:30? Hechos 17:30. ¿Qué le dice ese versículo ahí a su corazón? Que acabamos de leer. ¿Qué le dice a usted? Hechos 17:30. ¿Qué le está diciendo? Ajá, sí. ¿Qué te dice a ti, Andrea, cuando dice, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia? Fíjense, cada uno de nosotros que vinimos de trasfondos diferentes y situaciones y circunstancias diferentes, hemos, como dice el dicho, hecho y deshecho. ¿Okay? Hecho y deshecho. Muchas de esas cosas fueron resultado de la ignorancia. O sea, no inocencia, ¿okay? Ignorancia. ¿Okay?
ignorancia a la revelación de Dios. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en religiones equivocadas, religiones paganas, haciendo actos que ahora nos damos cuenta que eran completamente contra Dios? Y todo eso, ¿por qué lo hacíamos? Por ignorancia. Porque quiero decirle que el hombre hace lo que él cree que es bueno. Hay que estar loco para tú hacer lo malo sabiendo que esto te va a hacer malo. Casi todo el mundo lo que hace es porque cree que es bueno, de alguna manera, y lo justifica y trata de pensar que es bueno. Y así están toda la gente. La gente, tú hablas de cualquier religión, no, esa es tu opinión y yo tengo mi opinión, para mí esto es bueno. Ahora, cuando nosotros somos presentados con la verdad divina, y en la verdad divina vamos viendo la voluntad de Dios, sus mandamientos, lo que Él quiere para nosotros, vamos conociendo el carácter del Señor, nos damos cuenta que muchas de las cosas que nosotros llamábamos buenas, que no veíamos nada malo en ello y pensábamos que ese era el camino que teníamos que seguir o las cosas que teníamos que hacer, nos damos cuenta que son contra la voluntad de Dios. Y es ahí donde vamos haciendo cambios. Ay, pero mira, para eso, yo que hacía esto, ahora ya no lo puedo hacer. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo. Dice, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Quiere decir que Él conoce nuestro estado y nuestra condición. Pero usted sabe qué es lo que Dios no pasa por alto. Los tiempos de la revelación. Eso sí, Dios no lo pasa por alto. Los tiempos de la ignorancia sí, pero los tiempos de la revelación no. Quiere decir que yo, en Cristo Jesús, dice la palabra en Corintios, soy una nueva criatura. Y puedo tener paz en mi corazón de que todo lo que ocurrió en mi vida anteriormente a Cristo, muchas de las cosas las hice por estar bajo esa nube de ignorancia, porque no había luz en mis ojos, estaba ciego, hacía lo que pensaba que tenía que hacer. Pero ahora que yo estoy en Cristo, ahora comienza una nueva fase para mí, porque es un privilegio. Es un privilegio que no tiene todo el mundo, es un favor que recibimos por la gracia del Señor. Y entonces tenemos ya que responder de una manera más responsable a la revelación de Dios. Por eso es que una vez que estamos en Cristo, si nosotros que seguimos obstinados a seguir pecando de la misma manera, ¿okay? Es ahí donde estamos atrayendo hacia nosotros los juicios de Dios. Estamos atrayendo hacia nosotros los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque sí Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero no los de la revelación. ¿Okay? Cada uno de nosotros va a tener que responder según Dios se nos haya revelado. Vamos a leer Romanos 2. Romanos capítulo 2. Y él pone, en cuanto a esto, él pone el ejemplo con estas ciudades. ¿Okay? No está justificando ni a Tiro, ni a Sidón, ni a Sodoma. Porque dice, está esperando un juicio. ¿Okay? Pero hay aquí una tolerancia, que es la que estamos hablando. Dice, será más tolerable para ellos que para esto. La diferencia está a la revelación que fueron expuestos. Esa es la palabra. Ajá. Sí. No, todo. Menciona solamente el ejemplo, pero eran diferentes ciudades. Sí, eran 5 ciudades las que habían en ese valle del Jordán. Eran 5 ciudades. Se menciona Sodoma por poner un ejemplo, pero el juicio vino sobre toda aquella región. Ok, yo sé, lo que estamos hablando aquí es, el Señor nos está llamando a responder a la revelación de Dios. ¿Okay? Número 1, como persona que se expone al Evangelio, Dios quiere que tú respondas arrepentido de pecado, que te entregues a Cristo, a su señorío como Señor y Salvador. Y luego, una vez en Cristo, según el Señor te va mostrando el camino a través de su palabra, tú tienes que responder a eso, viéndolo como un alto privilegio. De nuevo el Señor nos habla y dice, no podemos, con la revelación de Dios, no podemos ser oídos sordos, ni ser tercos.
Está bien, a veces el Señor nos tiene que hermana, pasar por alto muchas cosas. Muchas cosas el Señor nos pasa por alto. Porque tú sabes que nosotros lo que merecemos es la ira de Dios sobre nosotros. Es todo lo que merecemos. Antes de Cristo y ahora en Cristo. Es lo que merecemos, la ira de Dios. Y cuántas cosas el Señor pasa por alto. Cuántas cosas hablamos que ni nosotros mismos cumplimos. Nos atrevemos a decir cosas que nosotros mismos no cumplimos. Entonces, cuántas cosas el Señor pasa por alto, pero cuando el Señor te dice, es por aquí, y fíjate, la revelación no es, por ejemplo, hay diferencia, quiero que saboreen un poquito la diferencia que hay entre lo que es escuchar y revelación. Vamos a profundizar un poquito en estos dos verbos, a ver. Okay, ayúdenme un poquito. Escuchar. Muchos escuchan. Okay, todos escuchan. ¿Ah? Entonces ya revelación es más bien, vamos a decir, un diálogo entre escuchar y responder. ¿Okay? Ser locutor y receptor. Dios es el locutor, Dios es el que revela. Yo como receptor cojo lo que yo escucho y respondo. Al responder es una revelación. Quiere decir que tu entendimiento ha sido removido, tu sentimiento ha sido movido al punto que tú estás dando una respuesta. Quiere decir que ha habido revelación. Hay mucha gente que escucha, pero no les son revelados. Escuchan, pero no hay una respuesta hacia el mensaje que están escuchando. Lo que me está diciendo a mí es que si en mí ha habido una respuesta hacia lo que yo he escuchado, de manera que le puedo llamar revelación, yo soy responsable por responder a lo que yo acabo de entender, de canalizar. Yo tengo una responsabilidad de actuar de acuerdo a lo que a mí se me ha habido revelado. Revelado que yo he respondido. ¿Okay? De lo contrario, nada más que escuché. Y si yo nada más que escucho, no puede haber una respuesta en mí. Entonces eso es exactamente lo que el Señor está tratando de mostrar en este grupo de ciudades. Estas ciudades escucharon, Tiro, Sidón, Sodoma, escucharon, Dios es justo. También en el Antiguo Testamento no tenemos por escrito exactamente todo de la manera en que Dios habló a través de los profetas, a través de todos estos grupos. Pero hermano, lea los profetas menores y va a haber un montón de ciudades donde ustedes ven que no solamente era el pueblo de Israel con que Dios trataba. Dios trató con Nínive, Babilonia. Y Dios trató con muchas otras ciudades, les enviaba profetas también a ellos. Es decir, que escucharon. Pero esta gente de aquí tenían más que escuchar. Tenían delante de sí mismo los hechos portentosos del Hijo de Dios. Y nada más escucharon predicación, pero no hubo respuesta. No hubo respuesta. Lo que me está diciendo a mí es, hasta que yo no practico la palabra de Dios, yo no he respondido adecuadamente. ¿Ok? Y muchas de esas cosas el Señor no lo revela. Dice Romanos 2, del 1 al 16. Vamos a tratar de leer esta porción. Ustedes me siguen con la vista. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora hace una pregunta. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es lo que va a pagar Dios? Dice el 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Nosotros sabemos que todas esas cosas, si nosotros las podemos hacer, es por la ayuda de Cristo y su poder, por entregarnos en fe completamente a Cristo. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Las personas van a ser juzgadas según la revelación que hayan recibido. O sea, no podemos estar aquí nosotros diciendo, ay, pero ¿qué va a pasar con los pobres indios allá que nunca han escuchado el Evangelio? O allá en el África que nunca han escuchado el Evangelio. Nosotros no podemos estar pensando en todo esto. Porque el justo Dios va a juzgar a cada uno según la revelación que haya obtenido de él. Mira, aquí menciona la ley, los que están sin ley y los que están bajo la ley. Inmediatamente dio la ley cuando el hombre cayó Dios, o fue en el tiempo de Moisés. ¿No se la dio a Moisés? Quiere decir que hubo una gran dispensación de tiempo donde el hombre estaba bajo esa ley definida que Dios le dio a Moisés y a su pueblo. Aún así, toda esa gente, Dios les va a juzgar. ¿Les va a juzgar por qué? Porque aunque nosotros no tengamos una ley escrita, nosotros tenemos una ley en nuestras conciencias que es puesta por Dios. Así nacimos. Nacimos con una ley en la conciencia y en el corazón. Es una ley natural que me deja saber a mí exactamente cuando yo hago lo bueno y cuando yo hago lo malo. Y no había una ley escrita, que todavía no estaba diciendo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no matarás, no hurtarás. Pero había una ley en el corazón y en la conciencia. Por eso que toda la gente que está bajo esa condición va a ser juzgada a través de eso. Por eso los juicios de Dios, dice la palabra, son siempre justos. Siempre. Nunca podemos decir, no, porque lo que hace Dios es injusto. No, Señor. ¿Okay? Ahora, los que están bajo la ley, ¿quiénes recibieron la ley? El pueblo de Israel, en medio de los otros países paganos. Bueno, ellos van a ser juzgados entre ese tiempo y la revelación de Jesucristo de acuerdo a la ley. Pero ahora nosotros vamos a ser juzgados por Jesucristo y por la revelación que hemos recibido en Él. Dice el 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino lo que acabamos de hablar, los hacedores de la ley serán justificados. No son los que escuchan. Corazín, Betsaida y Capernaum, pueblos llenos de judíos, llenos de religiosos, llenos de gente que se creía muy moral, ¿okay? Pero no era escuchar la ley, era practicar la ley. Por eso que el Señor siempre, cada vez que les apuntaba, les decía, bueno es hacer esto, pero también hacer aquello. No dejen de hacer esto, pero hagan aquello. Siempre les estaba mostrando la parte que les faltaba en ellos de practicar. ¿Qué es lo que el Señor les decía? Yo lo que quiero es misericordia, piedad para el huérfano, para la viuda. O sea, practiquen lo que ustedes van escuchando. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Ve? La ley natural que ha puesto Dios en todos los hombres. Hay una ley
puesta, que nos acusa o nos defiende. Nos deja saber cuando hacemos lo bueno, nos deja saber cuando hacemos lo malo. Quiere decir que según eso vamos a ser juzgados. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Okay? Así que esto hay que tenerlo en cuenta, hermano. Simplemente nos pone a nosotros en una posición de gran privilegio y gran responsabilidad. Mientras más yo me expongo a la voluntad de Dios expresa en la Biblia, más responsabilidad va a demandar de mí. Pero eso yo lo tengo que ver como un gran privilegio. Yo no puedo decir entonces, pues yo no voy a ir más a la escuela dominical, ni voy a ir más a los cultos de los miércoles, ni nada de eso, porque imagínense, eso no es lo que el Señor está tratando de intentar, porque la ley de Dios procura lo mejor para ti, lo bueno para ti. Y lo que Dios quiere hacer con su ley es mejorarnos, hacernos mejores. Dios quiere corregirnos, Dios quiere que no suframos. Quiere decir que lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Ahora eso sí, al yo recibirlo, yo soy responsable ya ante Dios por esa revelación. Por eso es que en la palabra de Dios dice, los hay débiles, los hay maduros. Y el Señor espera más de aquellos que son maduros que de los débiles. ¿Por qué? Por la revelación que ambos han recibido. Dios espera más de uno que de otros. Y si alguien ha de ceder, deben de ceder los maduros. ¿Por qué? Porque más han recibido del Señor. ¿Okay? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta en nuestra vida. Ahora, no quiere decir, como dijimos anteriormente, que Tiro, Sidón y Sodoma no serán juzgados y condenados. Hay otro pasaje en la Biblia que dice que Dios no da por inocente al culpable. ¿Okay? Tú violas la ley de Dios, tú eres culpable y Dios no te va a dar por inocente. O sea, va a haber un juicio. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Cristo aquí? Ya se está refiriendo a pecar a sabiendas, deliberadamente. Exactamente. Está refiriéndose a la apostasía que está muy de moda en estos días de hoy. A eso es lo que se está refiriendo. Yo soy pecador. Mañana yo voy a pecar. Siempre digo este ejemplo para que ustedes se den cuenta lo que es un pecado deliberado. Yo mañana voy a pecar, pero pregúntenme en qué voy a pecar. Yo no sé. Yo no sé qué va a pasar que yo voy a pecar mañana. O quizás al momento, o en unos minutos, yo no sé en qué voy a pecar. Estoy consciente que soy pecador y que voy a pecar, pero no sé. ¿Usted se imagina que usted sí sepa en qué usted va a pecar? Porque ya lo tiene programado con hora y fecha. ¿Que usted se imagina eso? Es lo que el Señor no puede concebir, que un cristiano que haya sido revelado por la luz del Evangelio, cambiado su naturaleza, guiado por el Espíritu Santo, sepa que está haciendo algo, lo continúa haciendo y lo continúa planeando. Y se le dice, y se le dice, y se le dice, y completamente ciego. No responde. Peca deliberadamente, a sabiendas. Ese es exactamente lo que el Señor está llamando la atención aquí. Él no da por inocente al culpable. Pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero no los de la revelación. Entonces yo tengo que cuidarme un poquito, ¿okay? Para no acarrear sobre mí los juicios de Dios. Porque Dios te deja, mira, Dios te deja que tú cojas hilo como el papalote. Y para arriba, y para arriba, y para arriba, y tú piensas que nada está ocurriendo, y que puedes seguir así, y puedes seguir haciendo mal, y haciendo esto y haciendo lo otro. Porque cuando el Señor hace así, hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste. Entonces viene el juicio de Dios, juicio que para el Hijo de Dios es disciplinario, es un castigo disciplinario que viene sobre el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no piense que va a hacer lo que le da la gana y no va a recibir castigo de Dios. Hay juicio disciplinario para el cristiano, hermano, y duele bastante. Porque es cuando Dios te hace así, se arremete y vaya, y hasta que tú
no te das cuenta de dónde has caído y de lo que tienes que hacer, no te levantas. Porque eso es lo que Dios quiere, que tú te levantes espiritualmente. Pero para eso es que se sufre bastante. Y entonces eso es lo que el Señor aquí está tratando de decirnos, hermano. Hay que cuidarse de estos pecados y hay que cuidarse de la apostasía. Ahora, ¿cuán severo, cómo será este castigo? No sabemos. Dice aquí que en el infierno el juicio será más tolerable para Tiro, Sodoma y Sidón que para Corazín, Betsaida y Capernaum. ¿A qué se está refiriendo que será más tolerable? Ajá. ¿A qué se está refiriendo eso? ¿No es el mismo lugar que van todos? Hay comentaristas que creen que va a haber grado de castigo. ¿Los hay? No sé, ¿qué opina? Sí. Bueno. Yo digo eso. Que creen que va a haber. Es un Dios justo, yo creo que sí, como va a haber también diferentes alarmas del cielo, va a haber diferentes. Eso es lo que creen mucho. Mucho, ok. No sé, usted Una opina. opinión. No, es que darse en cuenta que en todo eso nada más que podemos tener opiniones. Porque no tenemos una cosa que dice en la Biblia, va a ser así. Simplemente dice aquí que va a ser más tolerable a unos que a otros. Podemos poner los dos ejemplos. Podemos poner el físico, porque lo que ustedes están refiriendo ya es físico. Sufrimiento físico. Sí, pero me refiero, el tormento va a ser grande, pero sí. Ahora, pero me refiero ya en el grado, el diferente grado físico, es que unos van a estar más calientes que otros, o más cerca de la candela. No, estamos comentando el comentario. Estamos o más cerca del horno de fuego, o en ese aspecto dice diferentes grados. ¿Ok? Ajá. Tal vez, como una opinión, ¿no? Como los juicios sean diferentes para todos, pero el castigo es uno solo para todos. No, estamos hablando de castigo. Estamos hablando de castigo. A ver, Randy. Quizás será como que si una persona sabía más y Dios le reveló más, Ujú. ellos van a tener eso en la mente Ujú. todo ese tiempo. Y Ujú. realizándose que, mira, yo nunca me voy a escapar de aquí, nunca voy a ver a Dios. Tenía chance, Ujú. tenía otra chance, tenía otra chance. Para mí, esa es mi opinión. Para mí, esa es mi opinión del grado de castigo. De nuevo, la revelación. Recibiste más revelación. Tuviste más oportunidad de arrepentirte, de escapar de esto. Dice la Biblia, ahora después lo vamos a leer en unos versículos que hay aquí, donde la conciencia va a ser martirizante, va a ser atormentadora. Y quiere decir que estas personas van a recibir peor martirio o tortura o tormenta mental al comprender de que tuviste oportunidad de aceptar a Cristo, de escaparte de ahí, de salir de ahí, y no lo hiciste. Entonces, en ese sentido, sé que por eso dice que es más tolerable el juicio para las otras personas. Ahora, en ningún momento, aunque usted ocupe una posición, no podemos descartar lo que dice Luis, que dicen los comentaristas, porque eso no lo sabemos. No sabemos si Dios los va a colocar a todos en el mismo lugar, o en diferentes escalas, o diferentes... estamos hablando del centro de la tierra, donde hay diferentes capas, aunque bueno, se dice que serán lanzados en el horno de fuego. Todas esas cosas hay que tenerlas en mente, pero no hay una seguridad, no hay una seguridad exactamente qué es lo que Dios tiene planeado como castigo para unos. Ahora, eso sí, lo que sí podemos afirmar es que según lo que nosotros hayamos recibido de revelación de Dios, nos va a atormentar más que a otro. ¿Ya? Ok, vamos a tratar de terminar, hermanos. Si no, dice, vamos a leer Romanos 2:15 un momentico. Lo teníamos ahí, bueno, hablando acerca de la conciencia, de cómo la conciencia va a ser utilizada. 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia
y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Ok? Quiere decir que en sus mentes van a venir las veces que despreciaron la gracia del Señor, las veces que prefirieron el mundo sobre el Señor, las veces que se rieron del cristianismo, las veces inclusive que blasfemaron contra Cristo. Como dice Hebreos 10:29, las veces que pisotearon la sangre de Cristo. Todo esto vendrá a la mente, el gusano de la conciencia que nunca muere, se va a encargar de martirizarles día y noche por el resto de la eternidad. Así que estas ciudades, las 6, sirvieron de advertencia y señal, hermanos, con Dios no se juega. Le damos la oportunidad. Con Dios no se juega. ¿Ok? Hermano. Hermano, yo quisiera un comentario. Yo creo que la verdad más grande es, Tomás era un discípulo pues dudoso. Jesús fue el que le dijo a Tomás, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ajá. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aún dentro de la iglesia, muchos de nosotros, hay muchos que muchas veces nos consideramos hasta teólogos, muy conocedores de la verdad, pero muy lejos de conocer a nuestro Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es decir, hay mucha teología, mucho conocimiento, pero realmente no hay una relación personal con el Señor. Una vez le preguntaron a una ancianita, una persona pues muy conocedora de la Biblia, acerca de la Trinidad. Dice, yo no sé, dice, yo todo lo que sé que el del centro murió por mí. Y eso es todo lo que basta. Es verdad. Eso es todo lo que basta. Y muchas veces nosotros nos movemos en este mundo de esa manera. Ahorita hay mucha tribulación, mucho problema y muchas tormentas como esas ciudades que usted está aventando. Nos vemos nuestras vidas como también ciudades que son asoladas por grandes tempestades y grandes problemas, pero muchas veces viene a raíz del pecado y a nosotros realmente no tener una vida de relación con nuestro Señor y Salvador. Por eso, mi hermano, que lo que estamos diciendo aquí, ¿okay? Ya para concluir la clase ya se ha ido el tiempo, lo que estamos tratando de decir aquí es que como cristianos, como creyentes, nos exponemos a la revelación de Dios continuamente, va a traer un gran beneficio a nuestras vidas, pero también tiene una gran responsabilidad. Vamos a llevarnos en nuestra mente ese concepto que Pablo podía decir, fíjate cómo él dice, delante de Dios, no delante de los hombres. Es bueno mantener un buen testimonio delante de los hombres, pero mejor es una conciencia limpia delante de Dios. Si yo tengo una conciencia limpia delante de Dios, automáticamente mi testimonio delante de los hombres no va a ser intachable. Porque para mí lo primero es mi conciencia delante de Dios. ¿Okay? Y la conciencia que el Señor nos está tratando de decir aquí, hermano, cada vez que seamos expuestos a la palabra de Dios, y esa palabra sea revelada, significa que a mí ha llegado un conocimiento que he entendido y que requiere una respuesta, yo pueda responder positivamente. Si el Señor me dice esto está mal, yo pueda ser suficientemente humilde para reconocerlo, corregirlo. Si el Señor me dice haz esto, yo pueda ser lo suficiente humilde para hacer lo que el Señor quiera que yo haga. Y así ir tratando con la revelación de la palabra. ¿Okay? Nos ponemos en pie y vamos a orar. Que Padre, alabamos y glorificamos tu nombre porque en esta clase hemos mencionado que tú eres un Dios justo en todos tus juicios. Señor, gracias por Cristo. Gracias porque Él es nuestro justificador. Y es de gran aprecio para nuestras almas el saber que ya no vamos a sufrir bajo tu ira porque Cristo pagó por nosotros. Pero Señor, en esta revelación tenemos una gran responsabilidad. Señor, tu voluntad es clara en tu palabra. Tu llamado, Señor, a la santidad, tu llamado al servicio, tu llamado continuo a tu iglesia, Dios. Ayúdanos a responder positivamente, Padre.
y que podamos vivir, Señor, día a día con conciencias limpias delante de ti. Gracias porque Cristo, su sangre nos limpia de nuestras malas conciencias, Señor. En el nombre de Cristo nos encomendamos a ti y prepáranos ahora para el culto de adoración. Oramos. Amén.